oportunidad de compartir la palabra de Dios. Yo sé que la mayoría de ustedes me conocen, mi nombre es Nathan Sebriskin, soy el hijo del pastor Brad. También tengo aquí acompañándome mi esposa. Hemos regresado acá a Bethel. Estamos sirviendo en una iglesia aquí en Bethel. Estamos tan emocionados de estar aquí con ustedes y en esta comunidad, que es una comunidad en la cual queremos y amamos y soportamos. Así que voy a compartir la palabra de Dios. Estamos hablando sobre los dones del Espíritu, así que vamos a continuar con esto, o con los dones del Espíritu. Así que voy a hablar sobre los dones del Espíritu, pero realmente enfocado en la iglesia. Yo amo la iglesia. El llamado del pastor es un amor extra que tengo porque amo la iglesia de Dios. Yo sé que muchas veces la iglesia está llena de gentes pecadoras y muchas veces no está unida, pero sigo amando a la iglesia. Cuando la iglesia no está operando a los niveles en los cuales Dios lo ha llamado, ¿verdad? Que es la reflexión, que es ser un reflejo de Dios. Podemos recordar de que hay veces en que las personas, ¿verdad? No están haciendo reflejado lo que Dios quiere. Pero Jesús prometió que su iglesia va a estar establecida y que las puertas del infierno no van a entrar a ella. Porque la iglesia va a continuar siendo, y no porque el hombre es lo que hace el hombre. Muchas veces sentimos eso, ¿verdad? Porque pensamos que nosotros lo podemos hacer en nuestras puertas. Tenemos que mantener la iglesia junta, tenemos que mantener a los fieles. Pero no son las personas que mantienen la iglesia, sino es el Espíritu Santo. Porque ese es el vehículo que ha escogido Dios para traer el mensaje de salvación al mundo. Es algo extraño pensar en eso, ¿verdad? Porque acabamos de alabar a Dios y es todo sobre Dios, ¿verdad? Pero es extraño que Dios ha usado este grupo de personas para transmitir su mensaje. El Espíritu Santo es el que nos da el poder para traer este mensaje que Jesús ha traído, que es el mensaje de salvación en su nombre. Lo hacemos todo en la gloria para el Padre, porque la iglesia es el vehículo para traer este mensaje. Esta semana estaba hablando sobre unos misioneros, ¿verdad?, en los cuales nosotros apoyamos en Colombia. Su nombre es Stephen Finke. Él es un gran pastor, ¿verdad?, que sirve en Colombia. Muy pronto vamos a ir a visitarlos allá en Colombia. Estamos muy emocionados de irlo a visitar, ¿verdad?, y ver cómo la iglesia ha estado creciendo allá. Hace 4 años atrás, ¿verdad?, nosotros como iglesia le ayudamos para que puedan tener un edificio. Ahora tienen otra iglesia en la cual siguen planteando allá. Así que estoy muy emocionado de poder ir a ver y ver cómo la obra de Dios sigue creciendo. Es increíble ver cómo Dios se sigue moviendo en el mundo, porque la iglesia de Dios ha sido establecida. Vemos alrededor, prendemos las noticias, ¿verdad? Y a veces nos desanimamos cómo el mundo sigue y de la manera en que los hombres se comportan con tanta corrupción. Pero en el medio de ellos, la iglesia de Dios sigue creciendo, como Stephen, que sigue creciendo la iglesia en Sudamérica. Es sorprendente ver los testimonios de cientos y cientos de personas que quieren decir, yo quiero servir a Dios, yo quiero ver y quiero plantar iglesias, ¿verdad? Hay una mujer que siempre viene a dar su testimonio, ¿verdad? Que siempre, en Perú, que siempre sigue plantando iglesias y dice, ¿verdad? Yo cuando la vi dije, ¿quién es ella? Yo no pensaba quién era. Es una persona ya de una edad mayor. Y luego
Cuando regresé después de 6 meses, ella se acercó y me dije, cuando usted vino la última vez, yo he planteado ya 3 iglesias de la última vez que usted visitó. Y yo dije, wow, eso es increíble. Y cada vez que regreso a visitar, ella sigue plantando más iglesias en el Perú. En muchas villas allá. Y no muchas de esas iglesias son grandes, ¿verdad? Pero son lugares donde las personas se reúnen a leer las escrituras, a glorificar a Dios y lo más importante, amárselo unos a los otros, porque la iglesia de Dios ha sido establecida para eso. Y no solamente en Sudamérica, sino la iglesia ha estado establecida, tienen que ser establecidas en todo el mundo, ¿verdad? En África, en Asia, entonces tienen que seguir creciendo. Cuando ustedes ven a las naciones donde la iglesia se está creciendo más, es en China, en Irán, en Nepal, en Arabia Saudita, en Yemen. No son lugares donde ustedes piensan que donde la iglesia va a crecer, ¿verdad? No son lugares típicos donde tenemos los recursos, las estructuras, las organizaciones. Sin embargo, la iglesia de Dios sigue creciendo. Esa es la prueba de que no es por la fuerza del hombre, ¿verdad? Que la iglesia de Dios sigue creciendo, ¿verdad? No es por la habilidad del hombre, sino por el poder del Espíritu Santo. La iglesia de Dios sigue estableciendo, ¿verdad? Y sigue creciendo como la población del mundo sigue creciendo. Las personas que no han escuchado el nombre de Jesús, ¿verdad? Ha ido del 54% a 24%, ¿verdad? En todo el mundo. Entonces, la iglesia de Dios sigue creciendo. Y Dios va a ver a su iglesia seguir creciendo. Yo estoy muy, muy emocionado de esto. Yo espero que ustedes también estén emocionados de que la iglesia de Dios así sigue creciendo. Es muy emocionante escuchar, y lo que más emocionante, ¿verdad?, es cuando lo vemos pasar entre nosotros mismos. No es un lugar para los misioneros, ¿verdad? O no es solamente donde las personas han escuchado el nombre de Dios, pero es aquí mismo, para esta comunidad, donde Dios quiere ver que la iglesia siga creciendo. En esta serie del Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos a hablar sobre los dones del Espíritu Santo. Así que quiero decirle lo que hemos escuchado en las últimas semanas. El pastor Brett abrió esta serie, ¿verdad?, hablando sobre los dones, sobre los ejemplos de las profecías, de las sanaciones, de la manera en que él ha visto los dones del Espíritu Santo manifestarse en la iglesia, ¿verdad? Sobre también cómo debemos desear esos dones, ¿verdad? Y que espero de que ustedes tengan ese deseo de ver los dones del Espíritu en ustedes mismos. La semana pasada, el pastor Luke, ¿verdad?, continuó con esta serie, habló sobre cómo tenemos que estar preparados para recibir los dones de Dios y cómo nos da el poder, ¿verdad?, para recibir esos dones. Así que espero de que eso le dé ánimo para que ustedes pregunten, Señor, ¿qué tengo ahorita? ¿Verdad? Quiero ver más tu gloria, Señor. Quiero ver más de tu Espíritu, Señor, en mi vida. Así que esta semana continuamos con esta serie de dones del Espíritu Santo. Quiero enfocarme un poco más en la aplicación de los dones. Porque yo sé que muchas personas aquí, ¿verdad?, hablando sobre el Espíritu Santo, ¿verdad?, porque muchas veces yo siento que o tú estás muy emocionado de lo que estamos hablando o tú quieres ya llegar a otra serie, ¿verdad? Pero tú tienes un gran entendimiento de lo que significa tener el Espíritu Santo en ti, o sigues creciendo en eso y quieres seguir aprendiendo sobre los dones del Espíritu. Bueno, ¿por qué tenemos los dones del Espíritu? ¿Verdad? Cuando estaba creciendo yo siempre preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Verdad? Siempre preguntaba porque yo siempre lo hago si hay un propósito detrás de esto, ¿verdad? Así que vamos a ver por qué los dones del Espíritu Santo los tenemos. ¿Cuál es su aplicación? Yo puedo responder eso, ¿por qué? Es para construir, edificar la iglesia. Así que vamos a continuar hablando sobre eso. ¿Por qué los dones del Espíritu? Para seguir edificando la iglesia. Hablamos sobre los dones del Espíritu y sabemos que los dones son buenos,
¿verdad? Que debemos estar listos para recibirlo, que son para nuestros beneficios. Cuando hablamos sobre los dones del Espíritu, muchas veces pensamos cómo estos dones me afectan a mí, ¿verdad? ¿Qué pasaría si no los recibo? ¿Cómo sería mi vida espiritual, ¿verdad? Si los saco de mi vida o lo dejo que entre en mi vida. Son preguntas válidas, pero esos dones no son para ti. Los dones del Espíritu es una bendición para los que están alrededor de nosotros, para la iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, los dones de la profecía no son para ti, sino para los que están escuchando. Lo de sanación no es para que tú sanes, sino para la persona que está enferma, ¿verdad? ¿Cómo tú puedes edificar a esa persona por medio de esa sanación? Los dones de ánimo no es para ti, sino para dar ánimo a la persona que necesita. Los dones del Espíritu no son para nosotros, sino para las personas que los reciben. ¿Por qué? Porque los dones del Espíritu para edificar la iglesia, porque la iglesia necesita ser edificada. Un testimonio de los dones del Espíritu: cuando yo crecía en la iglesia, yo sentía que una variedad de dones en el Espíritu en la iglesia. Y eso me llevó a ver cómo esos dones eran bendecidos a otras personas, ¿verdad? En una manera muy poderosa. Por ejemplo, los dones misionarios, de los misioneros, cómo ellos tenían esos testimonios de cómo se movían esos dones en el Espíritu y edificaba a las personas, ¿verdad? Había personas que permitían que esos dones lleguen a ellos y los hacían fluir en sus vidas diarias, ¿verdad? Y eso era muy impactante para mí, pero también de otra manera, también habían otras personas, ¿verdad?, que tenían dones, o según ellos tenían dones espirituales de profecía. Decía: hey, yo tengo este don de profecía, tienes que escucharme a mí. Y yo decía entre mí, decía, no creo que ese sea tu don, ¿verdad? Entonces me pareció una manera rara. Entonces era la manera buena y la manera un poco mala en la cual veía los dones, ¿verdad? Yo veía a estos hombres maravillosos que traían y movían en los dones del Espíritu, ¿verdad? O veía a las personas en las que yo pensaban que tenían, porque yo sabía que no eran verdaderos, ¿verdad? Entonces lo que yo dije, bueno, voy a estudiar. Yo sé que los espíritus de Dios se mueven entre nosotros, y cuando los vea que están operando, voy a tener muchas preguntas sobre eso. Así que era algo que tuve que seguir estudiando. Y yo sé que son cosas buenas. Yo sé que Dios da esos dones, ¿verdad? Ahora, yo soy un poco más conservador en estas cosas, más reservados, más pensando sobre los dones. Yo sé que los dones del Espíritu trabajan en las personas y nos llaman a que los utilicemos. Yo los quiero en mi vida. Son una manifestación, ¿verdad?, para la edificación de la iglesia. Así que yo quiero orar esta mañana mientras vemos la palabra de Dios. Vamos a orar. Dios, te agradecemos por tu palabra que es verdadera, que es sabia, Señor, para nosotros. Háblanos, Señor. Oramos que tu Espíritu, Señor, nos ministre en nuestros corazones, ¿verdad? Que saque algo de nosotros de una manera efectiva mientras nos acercamos a estos dones. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver en el libro de Primera de Corintios. Es un libro en el cual hemos hablado muchos, porque tal vez es uno de los centros de los dones espirituales. En Primera de Corintios vamos a ir, así que si tienes tu Biblia, ábrela en Primera de Corintios. Vamos a ver muchas escrituras para ver muchos o diferentes puntos sobre los dones del Espíritu. Quiero empezar en el capítulo 1 del Primera de Corintios, porque Pablo empieza a hablar sobre los dones del Espíritu aquí en el inicio de este libro. Primera de Corintios capítulo 1, verso 4. Primera de Corintios capítulo 1, verso 4 nos dice: siempre le doy gracias a Dios por ustedes. Dios fue bueno y les dio a Cristo Jesús. Y además los ayudó
a que comprendieran su mensaje y lo comunicaran mejor. Ustedes creyeron totalmente en el mensaje de Cristo Jesús. Por eso, mientras esperan que Jesucristo vuelva, no les faltará ninguna bendición de Dios. Me gusta como aquí en esta palabra dice como leemos, y esta es una carta que Pablo mandó a la iglesia, ¿verdad? No solamente a una persona, sino a la iglesia. Muchas veces Pablo escribe estas epístolas, ¿verdad? Sobre el espíritu. Él aquí está hablando a ustedes, a la iglesia de Cristo. Debemos leerlo como si estuviera escrito para nosotros como comunidad. Él dice aquí, yo doy gracias a Dios por todos los dones que le ha dado a ustedes como iglesia, no solamente como líderes, pastores o gente especiales, ¿verdad? No solamente a una comunidad especial, a los pastores, no, ha dado estos dones espirituales para toda la iglesia. Lo ha dado a su cuerpo, que es la iglesia. Y no solamente unos dones, no, dice dado a todos los dones que son necesarios para la edificación, ya sea y que estemos listos para el retorno de Cristo Jesús, ya sea mañana o después de unos años, pero nos ha dado estos dones para que sigamos floreciendo como iglesia. Y eso es porque necesitamos la iglesia, ¿verdad? Dios no te ha dado a ti a todo lo que tú necesitas. Muchas veces pensamos, oh sí, no, yo tengo todo lo que necesito es orar y las escrituras de Dios. No, no, ¿verdad? Por eso Dios nos ha dado a la iglesia, ¿verdad? Que necesitamos la comunidad de la iglesia. Porque Dios ha dado a toda la iglesia todo lo que necesita para estar listo para su retorno. ¿Y sabes por qué? No solamente, ¿por qué necesitamos la comunidad? Porque no, nosotros necesitamos de la comunidad. Muchas veces pensamos, yo puedo hacerlo todo por mí mismo, ¿verdad? Porque de la manera espiritual nos necesitamos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque necesitamos darnos ánimo los unos a los otros. Nos ha dado todos los dones a nosotros. Vamos a continuar leyendo, ¿verdad? Y seguir respondiendo a la pregunta, ¿por qué los dones del Espíritu? Yo sé que la semana pasada teníamos que leer Romanos 12, así que no vamos a seguir leyendo eso, sino que vamos a seguir viendo otras escrituras, así que vamos a ver algunas. Así que vamos a leer muchas escrituras esta mañana. ¿Por qué los dones del Espíritu? Quiero enfocarme en el por qué. Como dije, es para edificar la iglesia, para darnos ánimo el uno a los otros. Primera de Corintios, capítulo 14. Pablo dice dos veces en esta epístola, Primera de Corintios 14:12. Por eso, ya que desean las capacidades que da el Espíritu, traten de tener aquellas que ayuden a todos los de la iglesia. Y luego en el verso 26 dice, ¿qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan, cada uno pueda tener un salmo, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. ¿Por qué? Aquí está la respuesta, para darnos ánimo los unos a los otros. No es un regalo para ti, sino para los demás, ¿verdad? Dios te dio estos dones para dar ánimo los unos a los otros, porque somos más fuertes unidos, ¿verdad? Cuando estamos aquí unidos, o cuando construyeron este edificio, ¿verdad? Hubieron muchas personas juntas para poder construir, para poder completar este edificio, que nos dieron ánimo los unos a los otros. Si no fuera así, esto se hubiera caído. Esa es la fuerza que hace en fuerza.
como mi anillo de matrimonio no es solamente hecho de oro, pero de otros materiales que puedan mantener mi banda de matrimonio fuerte. Lo mismo para las iglesias, somos más fuertes si estamos unidos. Si tú tienes, ¿verdad? Aquí la iglesia, aquí también tenemos, ¿verdad? Hay muchas veces, como la matemática, 1 más 1 hace 2. Es como dos fuerzas trabajando juntas. No es como 1 más 1 es 3 o 4, no. Es 1 más 1 2. Quiere decir que están juntos y son más fuertes. Juntos la iglesia es más fuerte. Dios nos ha dado ese propósito de darnos ánimo el uno al otro por medio del Espíritu Santo. Con mi padre, cuando salimos a alguna aventura, ¿verdad? Nos mantenemos como equipo para tener más fuerza, ¿verdad? Yo me preparo sabiendo que tengo que llevar las cosas que necesito, ¿verdad? Pero muchas veces también me canso, pero mi papá, en cambio, es una persona muy determinada a hacer lo que necesita. Él nunca se da por vencido. Y muchas veces es peligroso, pero él, en cambio, no se prepara cuando vamos a estas aventuras, ¿verdad? Cuando se va a un hike, yo hablo sobre todo el equipo que necesito, ¿verdad? Pero en cambio mi papá no, él dice solo necesito una botella de agua. Pero juntos hacemos un gran equipo porque yo preparo todo lo que necesito, ¿verdad? Para estar o completar esta acción. Pero en cambio mi papá es la persona que tiene ánimo de que nunca se da por vencido, ¿verdad? Nosotros como individuales no podríamos completar lo que nos hemos propuesto. Juntos podemos completar. Estamos más fuertes juntos. Es lo mismo que la iglesia. Dios nos ha dado a cada uno diferentes dones, no para ser diferentes o únicos, sino para darnos ánimo el uno al otro y ser más fuerte. Ese es el propósito, que vamos a ser fuertes juntos. Muchas veces queremos hacerlo solo, vamos a ser buenos cristianos solos, ¿verdad? Pero muchas veces nos damos cuenta que no somos efectivos, que nos cansamos, estamos en conflicto con otros. Y eso es por eso que Dios nos ha llamado como un solo cuerpo en Cristo, en una comunidad de la iglesia, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el mundo nos vea que somos fuertes juntos y poder seguir llevando su palabra, ¿verdad? Como Paul dice, a cada uno se le ha dado una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. En 1 Corintios 12:7, ¿verdad? Para podernos ayudar el uno al otro. Yo no me gusta cuando las personas pueden ayudar a otras personas y no lo hacen. Esta semana yo fui allá al botadero porque estaba limpiando cosas de mi casa y me olvidé de una pala y estaba tratando de sacar cosas o basura y ponerla en mi camioneta, pero hace 20 metros de mí había una persona que tenía una pala y le dije, hey, ¿me puedes prestar tu pala? Me dijo, no, no te la puedo prestar, ¿verdad? Y todos ellos tenían la habilidad de ayudarme, pero no quisieron o no pudieron. Y lo mismo puede ser cierto para nosotros. Venimos a la iglesia, ¿verdad? Y hay muchas personas que necesitan ayuda. Y la pregunta es, ¿estamos ayudando? ¿Estamos usando los dones del Espíritu para nosotros o para los demás? Dios te ha dado las habilidades para que puedas ayudar a los que están alrededor tuyo, ¿verdad? Y tenemos que ser personas que ayuden a otros. Para eso son los dones del Espíritu. Esos dones son para ayudar los unos a los otros. Tuve una llamada esta semana de un amigo, Sonny Anderson. Es un misionario que ya está retirado. Me llamó, me dejó un mensaje, ¿verdad? Y no lo pude escuchar. Durante el día lo olvidé, tuve cosas que hacer, ¿verdad? Cosas pasaron que no pude escuchar su mensaje.
esa tarde, mientras estaba llegando a casa, estaba sentado en mi carro y dije, ok, necesito escuchar este mensaje. Así que lo empecé a escuchar, ¿verdad? Fue un día muy, muy difícil para mí, pero estaba escuchando ese mensaje que me dejó y mi amigo dice, Nathan, tengo una palabra de Dios para ti. Estaba leyendo sobre Sansón, que era un hombre que se sintió mucho sin ánimo, ¿verdad? Cuando Dios le dijo, eres un hombre, y le dio ánimo. Y en ese momento él me dio ánimo y le llamé. Y ese don del Espíritu que él tiene de dar ánimo, ¿verdad? Me ayudó a mí, ¿verdad? Él pudo haber dicho, no lo voy a llamar porque él está muy ocupado, pero él sintió que ese era un don del Espíritu que tenía que compartirlo conmigo. Y ese mensaje me dio ánimo, ¿verdad? Pero si Dios lo usó a él para que me dé ánimo a mí. Yo sé que es una bendición para él, ¿verdad? Que Dios lo use, pero es más bendición para mí, ¿verdad? Que lo comparta sus dones conmigo. Esos son los dones del Espíritu para ayudar a los otros. ¿Por qué debes de buscar esos dones? Para la persona que está al lado tuyo, ¿verdad? Nosotros no sabemos de las cosas que están pasando a las personas, pero el Espíritu lo sabe. Y Él te va a dar esa capacidad de ese don para que puedas ayudar a los demás. Ahora, quiero decirles de otra manera, ¿verdad? Contestarle de otra manera. Somos un solo cuerpo y un solo espíritu. Cuando estaba viviendo en Seattle, otro pastor misionero vino a hablar a la iglesia, ¿verdad? Se llama el pastor Mark, y cada vez que estaba hablando con él siempre me hacía preguntas y me dijo, Nathan, ¿en qué verso de la Biblia vas a fundamentar tu matrimonio? Y le dije, bueno, la Biblia no sabía que necesitabas un verso, ¿verdad? Y él me dijo, no, necesitas un verso, pero cuando los momentos son difíciles puedes leer ese verso. Entonces empecé a buscar en el internet de versos para el matrimonio, obviamente oré, pero quiero compartir el verso que tenemos como iglesia o como matrimonio. En Efesios 4 dice, siempre sean humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vehículo de la paz. Esta es una parte muy relevante, dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Amo esa idea, ¿verdad?, de estar unidos juntos por el Espíritu, ¿verdad? El Espíritu Santo tiene esa manera de traer paz en nuestras vidas, en las situaciones difíciles de nuestras vidas, ¿verdad? Como pareja, muchas veces tengo muy buenas ideas y mi esposa también, y muchas veces estas dos buenas ideas están en conflicto las unas con las otras como pareja. Entonces, desde la perspectiva del mundo, ok, tú dices o agarramos 50% de tu idea, 50% de la mía y nos unimos en la mitad, ¿verdad? ¿Verdad? Pero no es lo que nos llama el Espíritu, ¿verdad? Dice, tienes que buscar por medio del Espíritu. Y si me buscas, los dos van a encontrarse en un mismo cuerpo, ¿verdad? Y lo mismo pasa en la iglesia. Muchas veces no estamos de acuerdo en cosas de las que debemos hacer en la iglesia. Y es muy difícil muchas veces dejar ir nuestras buenas ideas, pero el Espíritu Santo dice, búscame, y yo los uniré. Como iglesia queremos ser una sola iglesia, tenemos que buscar al Señor. Así es como nos convertimos en un solo cuerpo, buscando el Espíritu, ¿verdad? Porque tenemos un solo cuerpo y un solo Espíritu. Y estamos unidos como por el mismo Espíritu. El mismo Espíritu que levantó a Cristo de la muerte es el mismo Espíritu que vive en ti. Vive en cada uno de nosotros. Si el mismo Espíritu vive en cada uno de nosotros, y si estamos buscando la guía del Espíritu, vamos a actuar como un mismo cuerpo.
Y nos metemos en problemas cuando empezamos a buscar buenas ideas en vez de buscar la unidad del Espíritu Santo. En Efesios 4:12 habla sobre los dones del Espíritu a los pastores y a todos. Dice así, Efesios 4:12, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Y luego en el 16 dice, por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Ese es nuestro objetivo como un cuerpo de Cristo, que estemos unidos, ¿verdad? Que estemos unidos por medio del Espíritu Santo, porque Él nos va a dar la capacidad de estar así. Que todos van a entender cuál es su puesto en el cuerpo de Cristo y así hacernos una sola unidad. Que estemos unidos en una visión, en una acción más efectiva para la cual Cristo nos ha llamado. Pablo ama esta imagen de ser un solo cuerpo y lo usa mucho en sus epístolas. Como dice, todos hemos sido llamados a un solo cuerpo. Muchos piensan aquí, no, mi parte del cuerpo es estar atrás y no tengo una función muy usable, pero Cristo dice, no, todas las partes del cuerpo de Cristo son útiles, ¿verdad? En Romanos 12:4 nos dice, pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Todos tenemos parte en el cuerpo de Cristo y pertenecemos los unos a los otros. Yo estaba casado por 1 año y medio, ¿verdad? Mientras más tiempo compartimos, sentimos que estamos en un solo cuerpo, ¿verdad? Porque cuando hablamos como pareja, sentimos como que estamos hablando conmigo mismo, ¿verdad? Porque cuando hago algo por ella, yo sé que lo estoy haciendo por mí también. Y eso es lo que nos llama a ser Cristo, a ser un solo cuerpo, ¿verdad? Y cuando eres un solo cuerpo, no te preocupas, cuál es mi necesidad versus la necesidad de otra persona. No, porque la necesidad de la otra persona es mi necesidad también. Si es beneficial para ti, es beneficioso para mí, porque somos un solo cuerpo. Lo mismo con mi matrimonio, lo que es beneficioso para mi esposo es beneficioso para mí. Aunque cada parte tiene diferentes funciones, pertenecemos a un solo cuerpo, pertenecemos el uno para el otro. A eso es lo que estamos llamados, a ser un solo cuerpo, un solo espíritu. ¿Verdad? Hay cosas que necesitamos cambiar para que el espíritu de Jesús y de Cristo entre a nosotros. ¿Verdad? Aquí Pablo nos habla en 1 Corintios 12, dice, al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más indispensables. Y a lo que nos parece menos honroso lo tratamos con honra especial. Además, se trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables, mientras que los más presentables no requieren trato especial. ¿Verdad? Aquí está hablando de cómo todos los dones son muy usables y no los dones que son los más usados, ¿verdad? Son los más pequeños. Muchas personas, y hay muchas personas que están aquí, piensan que dicen, no, es que mi don espiritual no es importante, ¿verdad? O no he sido cristiano por mucho tiempo, entonces mi rol en el cuerpo de Cristo no es importante. No, la Escritura está diciendo aquí que los que parecen más débiles son los más indispensables y más necesarios. Tu rol en el cuerpo de Cristo es necesario, es indispensable, te necesitamos en el cuerpo de Cristo.
¿verdad? ¿Y qué dice aquí? Cuando una parte del cuerpo sufre, todo el cuerpo sufre. Y así debe ser. Cuando mi esposa tiene un dolor o una aflicción, yo también la tengo, ¿verdad? Porque somos un solo cuerpo. Por ejemplo, cuando ella está en el teléfono, ella dice, oh my goodness. Y yo enseguida digo, ¿qué pasó? ¿Verdad? Porque en ese momento estoy ya estresado porque no sé qué le está pasando a ella. A mí no me está pasando nada, pero ya es la percepción de saber de que ella está en dolor, en estrés, también lo estoy yo. La escritura dice que eso debe ser igual en la iglesia, ¿verdad? Que podamos ayudarnos, que sufrimos los unos con los otros, ¿verdad? Y cuando vemos una persona que está sufriendo, que no la ignoremos, sino que la llamemos, hagamos un seguimiento. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Cómo te puedo ayudar? El otro día vino una persona a ayudar a algo con el electricista acá en mi casa y me empezó a decir todo sobre su vida y de las personas y cómo su matrimonio iba. Y entonces yo tuve que darle ánimo, ¿verdad? Porque ese es un don, ¿verdad? Ayudar a los demás. Y de la misma manera, nosotros como un cuerpo de Cristo debemos ayudarnos los unos a los otros. Porque si una parte del cuerpo sufre, todas sufren. No estamos llamados a sufrir individualmente, sino como un solo cuerpo. Y de la misma manera, cuando una parte del cuerpo está feliz, todos debemos celebrar, ¿verdad? Hay muchas personas aquí de las cuales también yo he dado honores por sus dones. Celebrar, por ejemplo, la semana pasada celebramos cómo Luke se ha convertido en un pastor. Y es un momento de alegría de cómo el cuerpo de Cristo se regocijó, ¿verdad? Por lo de Luke. Pensemos que todos tenemos en común aquí lo que estamos reunidos. No, tal vez no compartimos el mismo equipo, de la misma equipo de fútbol, tal vez no nacimos en el mismo lugar, tal vez no hablemos la misma lengua. Hay muchas cosas de las que estamos reunidos aquí, que somos diferentes, pero estamos aquí juntos. ¿Qué tenemos en común? Es que tenemos un solo espíritu. Por eso decimos, somos una iglesia. Somos una iglesia. ¿Por qué? Porque compartimos un solo espíritu, un espíritu que nos une. ¿Por qué los dones del espíritu? ¿Por qué tenemos que seguir que se mueva en nuestra vida? Porque somos un cuerpo y somos operados por ese espíritu. ¿Por qué los dones del espíritu? Porque somos motivados por amor. Cuando le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Qué dijo Jesús? Todos están en un solo, todos están en un solo mandamiento que les digo, es amar a Dios y a tu prójimo. Pero muchas veces no lo vemos como un mandamiento, sino como una sugerencia, ¿verdad? Yo sé que uno, por ejemplo, los mandamientos dice no matar. Yo sé que no voy a matar, no cometer adulterio, no voy a cometer adulterio. Pero aquí dice, hey, tienes que amar a tu prójimo, pero ¿qué hacemos? Voy a tratar de hacerlo. No. Jesús dijo, el amor es el mandamiento más importante. Amor no es, haz lo mejor que puedas. Es un pecado no amar. ¿Por qué el amor es tan importante? ¿Verdad? Veamos lo que dice en 1 Corintios 12:14. ¿Verdad? Aquí habla sobre el amor, ¿verdad? Operar en los dones del Espíritu es amar. Es el mandamiento más importante que Dios nos ha mandado, porque es de la manera en que se mueven los dones del Espíritu, por medio del amor. ¿Verdad? Muchas veces estamos escogiendo no amar, sin embargo, es uno de los más importantes mandamientos que nos dio Jesús. En 1 Corintios 13 dice, yo sé que ya muchos de ustedes han escuchado eso, especialmente en las bodas,
donde dice, si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios, si poseo todo conocimiento, si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, si entrego mi cuerpo para tener de qué presumir, pero no tengo amor, nada gano con eso. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni presumido, ni orgulloso. No se comparte con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue, pero la profecía cesará, las lenguas terminarán y el conocimiento se agotará. Porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta, pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto lo desaparecerá. Dice ahora pues permanece en la fe, la esperanza y el amor, pero el amor es lo más importante. Esfuércense en seguir el amor y ambiciones, los dones espirituales, sobre todo el de profecía. El amor tiene que ser el porqué como cristianos. Respondemos por qué, por el amor que nos dio Cristo Jesús. El amor tiene que ser nuestro objetivo más grande. No importa si tú sanas a alguien con tus dones, ¿verdad? Cuando tú pones tus manos sobre él, esa persona algún día va a irse. La sanación no va a quedar para siempre, pero lo que va a quedar es el amor que tú tuviste o compasión que tuviste al acercarte a esas personas, ¿verdad? Es el amor el que va a perdurar para siempre. No la sanación, no la profecía, ¿verdad? No, lo único que va a durar es el amor. Por ejemplo, aquí dice, las profecías no durarán, pero lo que durará es el amor. ¿Verdad? Elevamos estos otros espirituales como que esos son el propósito, ¿verdad? De lo que estamos haciendo. No es el propósito de la profecía. El estar aquí juntos y usar nuestros dones espirituales es por el amor. Como dice la escritura, hablar en lenguas no, ¿verdad? No va a durar para siempre, pero lo que va a durar es el amor. Especialmente si no lo haces en amor. Porque Dios nos ha llamado a amarnos, ¿verdad? Esta serie sobre los dones del Espíritu se trata de buscarlos, pero con el propósito de amar, de amarnos los unos a los otros. En Romanos 12:9 dice, el amor debe ser sincero, aborrezcan el mal, aférrense al bien, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respétense y honrense mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Tenemos que estar emocionados cuando servimos al Señor, ¿verdad? Por nuestro amor genuino. Yo sé que hay cosas que hago en mi casa como pareja porque son las cosas que tengo que hacer, pero es diferente cuando soy motivado por un amor que le siento sobre ella. Muchas veces estoy emocionado de sacar la basura, que no son las cosas que me gusta hacer o que tengo motivación. Pero cuando lo hago por amor, ¿verdad? Yo estoy pensando en ella cuando cocino alguna cena para ella. Es un amor genuino, porque debe de ser de esa manera, ¿verdad? Tiene que ser un servicio para ella. Emocionarme de verla feliz. Debe de estar motivado de un amor auténtico.
porque es como se mueve el Espíritu en tu vida. ¿Por qué los dones del Espíritu? Porque la motivación del amor nos debe llevar a hacer las cosas genuinas, ¿verdad? Tenemos que tener este entusiasmo, este amor, para que los dones del Espíritu se muevan en nuestras vidas. Los dones del Espíritu te motivan a amar. No es los dones del Espíritu no es para que tú lo enseñes y digas, estos son los dones que me da Dios. No. Los dones del Espíritu es para que tú muestres amor al prójimo. Yo amo la iglesia de Dios. La iglesia de Dios ha sido construida y va a seguir siendo construida no por hombres, sino por el poder del Espíritu. Nada lo va a parar. Yo amo esta iglesia. Y tenemos una elección el día de hoy y todos los días en el futuro, de que podamos ser una comunidad religiosa o podemos ser una comunidad como que se mueve por el Espíritu. Que nos convertamos en un solo cuerpo de Cristo, no por nuestras similitudes, sino porque el Espíritu se mueve en nosotros. Expresemos nuestro amor por medio de los dones del Espíritu, cómo se mueven ellos en nosotros. Yo quiero terminar, como dice en 1 de Pedro 4:10. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando bien la gracia de Dios en sus diversas formas. Mi oración esta mañana, mi exhortación de esta mañana, es de que este lugar sea un lugar que sea conocido, donde las personas sirvan los unos a los otros con los dones que han sido dados por Dios, de que nos amemos los unos a los otros por medio del Espíritu de Dios. Ya seas jóvenes o seas senior, que seas voluntario, que seas pastor, que seas nuevo en esta iglesia, seas hombre o mujer, de que vas a operar en los dones del Espíritu por la edificación de la iglesia. Muchas veces pensamos, no, nadie me necesita. No, Dios te ha llamado, te ha puesto un lugar aquí en este cuerpo de Cristo. Tiene un propósito para ti. Tiene un propósito para que esta iglesia siga creciendo. Tenemos la bendición, ¿verdad?, de tener a Cristo y su mensaje. Tenemos una responsabilidad de seguir esparciendo ese evangelio por el bienestar de la iglesia. Por el beneficio de la iglesia, vas a dejar tu propia agenda y dejar que el Espíritu se mueva en ti. Que permitas que los dones del Espíritu se muevan en ti. No digas que no eres importante, que no tienes ninguna razón de estar aquí. Pero di, Dios, úsame. Dios te está llamando y su llamado siempre es bueno. Puede ser un poco miedoso en el momento en que Dios te llama, pero Él tiene un propósito para tu vida. Dios es el único bueno. No importa lo que sintamos o lo que dicen las otras personas, no importa, pero lo que importa es lo que Dios te ha llamado a hacer. Vamos a alabar a Dios. Vamos a orar. Dios, quiero servir tu iglesia. Donde quiera que estés, ora. Dios, quiero servir tu iglesia. Dame fuerza, Señor, por medio de tu Espíritu para servir tu iglesia. Señor, alabamos tu nombre santísimo. Levantamos el nombre de Cristo Jesús porque es el nombre encima de cualquier nombre. Tú eres santo, Señor.
Señor, estamos agradecidos por ti, Señor. Nos has bendecido de muchas maneras en las cuales no merecemos, Señor. Señor, tuya sea la gloria. Señor, tú eres el Dios que ha construido esta iglesia. No ha sido por hombres ni por dinero. Ha sido por tu Espíritu, Señor, de que esta iglesia está aquí. Y por el futuro no seguirá siendo por dinero o por buenas ideas o por hombres, sino que va a seguir adelante por tu Espíritu, Señor. Estamos aquí, Señor, orando para que este lugar, para que las iglesias alrededor del mundo y lugares donde hay sufrimiento haya bendición, Señor. Para que sigan alabando tu nombre de una manera libre, Señor. Que tu iglesia vaya a tener, Señor, todas las herramientas, Señor. Que se siga moviendo, Señor, tu espíritu. Señor, bendecimos tu nombre santísimo. Santísimo es tu nombre, Señor. Te alabamos. Te invito a que vengas al altar si quieres orar. Señor, quiero servirte. Espero que esta serie del Espíritu Santo siga tocando tu vida y que te dé fuerza a recibir los dones del Espíritu, Señor. Así que te doy ánimo para que lo hagas.